Vamos a iniciar esta tarde más un programa Energía Positiva y ahora qué hago. Es un programa creado para aportar ideas positivas que nos ayuden a superar la crisis que la odontología está viviendo actualmente. Vamos a hablar solo de ideas positivas y trocar y cambiar ideas con este fantástico profesor para saber cómo enfrentamos este impacto que la pandemia está generando para la odontología. Y yo vamos a invitar al profesor, doctor Mario Ernesto García Briceño, que es el doctor de los doctores, el profesor de los profesores. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es especialista en periodoncia en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 44 años de práctica profesional y 34 años como profesor de especialidad en periodoncia. Como ya había dicho, le agradezco mucho, gracias por su participación. El tema del doctor Mario Ernesto García es la práctica odontológica en el futuro cercano, abordando temas de bioseguridad. Mario, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo. Bienvenidos todos. Les agradezco el honor de estar acá conmigo. Y antes de iniciar hago una aclaración muy importante. Como el tema me parece es redundante decir de vital importancia, me voy a tomar la libertad de muchas de las respuestas que yo te pueda dar a las preguntas, revisar perfectamente en mi computadora, en el documento, porque no quiero que ni se haga ninguna mala interpretación y que los datos sean muy precisos. Empezamos cuando tú quieras, por favor. Claro, doctor, tiene toda la gentileza que usted quiera, puede hacer y usarse de los instrumentos que necesite. La primera que podemos comentar y comenzar nuestra entrevista de hoy es, tú sabes que en todos los países del mundo estamos sufriendo por el impacto del aislamiento social. Este impacto del aislamiento social ha sido muy negativo para todas las clases profesionales. ¿Tú crees que es realmente necesario este aislamiento social y cómo le está afectando la vida en tu país? Bueno, mira, en apenas unas cuantas semanas de aislamiento, estamos hablando probablemente de la sexta aquí en mi país, la economía local, regional, nacional e internacional sí está afectada y se verá muy afectada, ya que incluye a todos los sectores productivos que finalmente soportan la pirámide económica, poblacional y al gobierno. ¿Es realmente necesaria? El objetivo fundamental, Moacir, del aislamiento social es evitar el colapso de los sistemas de salud. Debemos entender eso precisamente como la justificación más importante. Tanto el servicio de salud público como el particular, que no cuentan en muchos países y en los de alto nivel económico, los agarrones prevenidos, imagínate nuestros países que no cuentan con instalaciones, equipos médicos, personal capacitado y particularmente con los aparatos de ventilación mecánica asistida para los enfermos que presenten las complicaciones graves y los riesgos de muerte, que eso es lo más importante. Sí, me parece que eso es algo que todos tienen que entender, que el aislamiento social es de verdad muy necesario. Evitamos el colapso de nuestras instituciones de salud, que pueden quedar sin lo que tú dijiste, pues los aparatos de ventilación asistida, que es lo más importante, y así salvar muchas vidas. Entonces concordamos que es realmente necesario. Dime, ¿será verdad que todos seremos contaminados por el coronavirus? ¿Y existe una manera de detectar si el paciente es portador del coronavirus cuando él está asintomático? La primera pregunta, recordemos que el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad COVID-19 una emergencia de salud pública a escala mundial. Desde la perspectiva de la salud pública y la infectología, todos nos vamos a contagiar. Pero los datos epidemiológicos y los modelos de predicción indican que al menos el 80% de la población tendrá infección por SARS-CoV-2, que es el virus que la provoca, la enfermedad, pero será asintomática o con manifestaciones no tan graves. 15% presentarán cuadros graves y requerirán hospitalización y administración de oxígeno. Y el dato más crítico es que solo el 5% de la población serán pacientes de alto riesgo de no sobrevivir.
En la segunda pregunta, si existe manera de detectar al paciente que es portador cuando está sintomático. De las 3 pruebas aceptadas para la detección del virus en la población, a la fecha, solo la prueba de la reacción en cadena de la polimerasa RCP, en español PCR por sus siglas en inglés, puede detectar la presencia de virus en cualquier paciente, en cualquier persona. Su costo es muy elevado y la metodología es muy especializada y sofisticada. No es aplicable al consultorio dental. La prueba que detecta antígenos virales, es decir, detectar en el virus qué partículas de ese virus son las que pueden ser detectables, tomará todavía tiempo para aplicación masiva y no son tan económicas. La tercera prueba es la detección de anticuerpos y esas son las llamadas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas que todo el mundo está diciendo que se pueden aplicar macizamente, solo son sensibles los anticuerpos, ¿no? Así es. Son eficientes para detectar si somos positivos rápidamente y efectivamente, o sea, puede generar falsos positivos o Mira, negativos. aquí el punto importante es que son de bajo costo para su aplicación masiva y con una rapidez en los resultados. Además, tienen la característica de detectar individuos que ya estuvieron en contacto con el virus y que aún no manifiestan o inician signos y síntomas de la enfermedad COVID-19. Pero aquí hay un dato crítico. Se requiere de 1 a 2 semanas después de la entrada del virus a un organismo, a cualquier paciente, para que el sistema inmunológico de este portador produzca esos anticuerpos contra la infección, lo que significa que hay una ventana de incertidumbre o falsos resultados durante este periodo. Después de ese tiempo inicial de contacto, la prueba sí detecta individuos portadores y sintomáticos y permite tomar medidas en grandes segmentos de la población. Ese es su principal objetivo y beneficio además. Bueno, entonces somos concordes de que tenemos realmente una ventana muy grande entre el contagio del individuo y su manifestación clínica que la detecte cualquier test o cualquier examen para verificar si él es portador. Eso nos deja cada vez más preocupados, ¿no? Porque nunca sabremos en la clínica si el individuo es positivo o no, ¿verdad? Efectivamente, así ¿Verdad? es. Dime, ¿el coronavirus sobrevive en el aire? Esa teoría que existe la nube de coronavirus es fake. Voy a tomarme un momento para comentar y agradecer al doctor Silverio Jafet Vázquez Alcaraz, que es máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad Complutense de Madrid, cirujano dentista con especialidad en endodoncia y maestría en salud laboral en la Universidad Autónoma de Guadalajara, mi universidad. Su aportación fue valiosísima porque corroboró mucho de los datos que voy a compartir con ustedes. Actualmente él está cursando para obtener su grado de doctorado en la mencionada Universidad Complutense. Para fines de entender las formas de contagio y particularmente la seguridad en la práctica dental, debemos hablar de aerosoles. Vamos a decir, los aerosoles consisten en pequeñas partículas llamadas micronúcleos de gota de un tamaño de 1 a 5 micras. Y las gotas propiamente dichas tienen un tamaño mayor a 5 micras. Es milimicras. Basado en el estado infeccioso de una persona, se ha comprobado que ambas condiciones, estas microgotas y las gotas, pueden contener microorganismos más pequeños que las bacterias. Es decir, conociendo un poco sobre los datos de este virus, entonces sabemos que tiene un diámetro de 80 a 120 nanómetros y este virus se propaga principalmente a través de esas gotitas respiratorias y el contacto cercano. Eso es lo más importante. La teoría de la nube y los virus es mucho de lo que se comenta cuando no se tiene una precisa situación
de cómo funcionan las cosas. No hay datos contundentes que indiquen que la presencia del virus está en el aire. Sin embargo, la ruta principal de transmisión, recordemos, son las gotitas expulsadas, fíjate, por la respiración, el habla, toser, estornudar o el contacto directo que tenemos con estos fluidos de individuos portadores. No existe tampoco certeza si los alimentos contaminados por el virus causen o no infección o transmisión. Es decir, datos perfectamente avalados. Te hago un comentario. Hoy por la mañana recibí de un doctor de mi familia un artículo en donde en la universidad, perdón, lo leí apenas muy rápido hoy en la mañana, pero está perfectamente documentado que las personas que salen a hacer ejercicio, cuando van haciendo el ejercicio y respirando, obviamente, la nube que dejan atrás puede alcanzar hasta 5 metros atrás de él y probablemente pase de varios minutos con las gotitas flotando en el aire. Entonces esto nos dará una idea de que si bien hay muchas cosas que no podemos decir con certeza, hay otras que debemos entender perfectamente. En una carta al editor de una revista médica este año en Inglaterra, tengo el dato perfectamente preciso dado por el doctor Silverio, se sugiere que la transmisión en aerosoles, comparando este nuevo coronavirus con otros del pasado, como fue SARS y MERS, se argumenta que permanece en el aire hasta 3 horas. Es un hecho entonces que podemos encontrar contenido viral de nuevo en esas microgotas y en esas gotas que quedan suspendidas en el aire en los pacientes al hablar, toser, estornudar, etc. Y aquí la parte más crítica para nosotros. En los bioaerosoles que producimos los dentistas cuando trabajamos nuestras piezas de mano, cavitrones, piezas subsónicas, etcétera, etcétera, jeringa triple. Entonces eso es lo que debemos ser cuidadosísimos. Adelante. Qué barbaridad. Entonces estamos viendo que estamos realmente con un pequeño microorganismo que es terrible, ¿no? Él se permanece en el aire y las gotículas, como dijiste, vamos a tocar ese asunto más adelante, ¿no? Claro. Vamos, dime una cosa, el virus se deposita, es verdad, en las papilas gustativas de la lengua y en las glándulas salivares. Los datos más precisos indican que el virus tiene una afinidad establecida por receptores en las membranas de células ciliadas del tracto respiratorio, células epiteliales. Las espículas externas que caracterizan al SARS-CoV-2 se acoplan a un receptor, es decir, un receptor en la membrana de estas células, le queda perfectamente como puerta de entrada. Imagínate que tiene la llave para la cerradura. Y se llaman AC2, que son precisamente por donde entra el virus para replicar miles de partículas virales dentro de la célula, utilizándola como su maquinaria de reproducción. Sí se han reportado datos en presencia en las glándulas salivales, pero debo confesarte, la información es tanta que no acabaría nadie de leerla toda la que se produce en un día. Volvamos al mismo punto. Está en la boca, podría estar en la saliva, va a estar en los aerosoles respiratorios, etc. Ese es nuestro punto clave. Perfecto, perfecto. ¿No? Hay una pregunta aquí de un tema que ya tocamos. Dígame, si estuviera sin síntomas, ¿puedo detectar que ya tengo anticuerpos por algún examen? ¿Me puedes repetir, por favor? Si yo estoy sin ningún síntoma y estoy queriendo saber si yo ya fui contaminado, ¿existe un examen que pueda hacerlo? O sea, una persona que quiere saber si ella está contaminada o no. No veo. El único dato preciso, asintomático o previo a la presencia de síntomas, es la prueba de la polimerasa. Entonces, eso es lo que es complicado conseguir. De hecho, hace unas partes, si no la semana pasada, a principios, el dato era preciso. Estaban agotados todos los reactivos en el mundo para hacer la prueba de la polimerasa inversa.
La siguiente prueba de anticuerpos todavía no es aplicable al público. Hay que inyectar ratones y luego esos anticuerpos aislarlos y luego producirlos en condiciones Muy más. difícil, muy difícil. Entonces, la tercera prueba, que es la presencia de anticuerpos, pues se lo puede hacer, pero sin recordar que tenemos esa ventana de 2 semanas en donde todavía su cuerpo no produce esos anticuerpos para que puedan ser detectados. Sí, pues creo que ahora quedó claro. Doctor Mario, ¿qué cuidados, ahora cambiando un poco el tema, debemos tener el odontólogo para iniciar el atendimiento de los pacientes en la clínica? Paró, abrieron las compuertas, podemos comenzar a trabajar. ¿Qué cuidados debemos tener? Sin lugar a duda, en la aplicación concreta de las precauciones estándar utilizadas en odontología son de un valor crítico. Estas precauciones nos permiten trabajar en condiciones de seguridad ocupacional y están diseñadas para evitar contagios con patógenos sanguíneos, respiratorios o del medio ambiente. Ejemplo de estas precauciones es como son el uso del equipo de protección personal que incluye bata, cubrebocas, gorros, guantes, son esenciales para el trabajo diario. Pero es lo que hacíamos, técnicamente es lo que hacíamos. También, al referirnos a estos procedimientos de descontaminación de superficie, como es la aplicación de desinfectantes, el uso de barreras protectoras e inclusive protocolos de descontaminación en las líneas de agua de las unidades dentales, son procedimientos que también forman parte de lo que hacemos todos los días. Se les llaman precauciones estándar porque son los requerimientos mínimos necesarios para poder atender pacientes en pro del control de las infecciones y la bioseguridad. Pero si hablamos de pacientes y la condición que tenemos ahora, las urgencias dentales, al menos aquí en México, todavía estamos pensando, y la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones académicas, profesionales del mundo indican que la atención debería de ser de emergencia. Pero el problema es que generalizamos, no es lo mismo lo que está pasando en Nueva York, lo que pasó en Italia, no es lo mismo. Habría que analizar qué está pasando en cada una de nuestras comunidades. Las precauciones adicionales sugeridas involucran el trabajo en equipo que ejecute primero el cuestionario de contagio al paciente, el registro de la temperatura corporal y equipos de protecciones plásticos como puedan ser overoles, mascarillas de mayor filtrado, como es el N95, por supuesto, gogles, caretas, lentes. Recordemos que nuestra profesión está en la segunda línea de mayor riesgo de contagio. La primera línea son los médicos que están atendiendo a los pacientes en los hospitales, ya en las áreas delicadas. La segunda profesión más riesgosa es la de nosotros. Lo importante es que debemos conocer al patógeno que nos estamos enfrentando. Es decir, su modo de transmisión, ya lo vimos, los bioaerosoles, la naturaleza propia de la infección y sumar todas estas precauciones a las que ya teníamos. Ese sería el comentario que yo tendría que hacer. Claro, para nosotros en este momento estamos platicando entre amigos, no es una clase. Hay demasiada información, no demasiada, nunca será demasiada. Hay suficiente información para estar perfectamente conscientes de cómo, cuándo, dónde, a qué horas, con quién, etcétera, etcétera. Adelante. Bueno, sí, estamos viendo que tenemos que tener cuidados desde el momento que llamamos el paciente hasta el momento que lo vamos a atender en la clínica, y ya hablamos de los equipos de EPI, que inclusive puedo comentar que están carísimos, además de estar desaparecidos del mercado. Hay falta de todos estos equipos de protección. Más cuando hablamos de atendimiento en la clínica, sabemos que el equipo de trabajo que nos acompaña, nuestras secretarias, nuestras auxiliares, el personal de limpieza, todos aquellos que están envolvidos en la manutención del consultorio, también es importante. ¿Qué cuidados debemos tener con nuestro equipo auxiliar, nuestro equipo de trabajo? Para nuestro equipo dental, todos los que acabas de mencionar que entran y que forman parte para mantener un consultorio activo y funcional,
deben ser capaces de ejecutar todos los procedimientos estándar, los que siempre hacíamos, y los adicionales con el contagio, para el contagio o contra el contagio del COVID-19. Será cuestión de criterio saber quiénes somos dentro de la oficina los que estamos más en riesgo. Podríamos hablar desde el valet parking, podríamos hablar del conserje, podríamos hablar de nuestra secretaria, que es la puerta de entrada, que es exactamente la que recibe, la asistente que está con nosotros. Entonces, pues toda la salud ocupacional de la que debemos de estar conscientes debería de aplicarse. Mira, yo te voy a comentar una... Pues es una plática entre amigos. Te voy a decir que es una de las decisiones que voy a tomar cuando yo abra el consultorio de nuevo a la clínica, al trabajo y a la atención. En una fábrica de uniformes convencionales, resulta que hubo un tiempo en el que me gustaron mucho unos y compré para mí y compré para mi asistente y compré para mi secretaria. Nada más somos 3 en el consultorio, más la doctora Ana Luisa que trabaja en el área de rehabilitación. Tienen una característica, están como plastificados. Es decir, yo probé en mí. Impermeables. El agua se quedaba sobre la bata, pero también se quedaba adentro nuestro sudor. Entonces son relativamente incómodos. Bueno, ¿qué crees que voy a hacer? Yo voy a aplicar en mi consultorio. Otra vez, utilizar esos uniformes de telas repelentes, más la bata, más los guantes. Yo siento que a partir de este momento, cualquier cosa en exageración debe ser crítica. ¿De acuerdo? Sí, me parece que sí. O sea, cada vez estamos con más cuidados en la clínica. Yo creo que entonces el equipo de trabajo necesita ser entrenado y entrenado y entrenado. Tú sabes que muchas personas se contaminan por pequeños descuidos. Entonces quiero llamar la atención que entrenen su equipo de trabajo. Vayan a la clínica, llámenlos, entrénenlos un día, otro día, después déjenlos trabajar solos y las observen para que descubran dónde están, qué están haciendo y cómo se están descuidando. Todos se contaminan por un leve descuido y eso es grave en esta oportunidad. Mario, pues yo quiero aprovechar ahora la oportunidad para felicitar anticipadamente a todas las mamás en su día tan especial, este día, feliz Día de las Madres. A todos los que están participando y a todas las mamás de nuestros amigos, les deseamos de corazón un feliz Día de las Madres ese domingo aquí en Brasil y en todos los países del mundo, que sea hoy, este final de semana. Extensivo de mi parte para todos también. Bueno, mira, nos tocamos el asunto de las máscaras N95 y PFF2. Pues, ellas pueden ser esterilizadas y si pueden, ¿de qué manera? ¿Y cuál es la vida útil de una máscara N95? Mira, el punto es que la mascarilla teóricamente no son reutilizables. Deben ser utilizadas una sola vez en los procedimientos donde se generan aerosoles. Por una institución norteamericana donde certifican que reduce la exposición del usuario a las partículas, incluyendo las gotitas, esas microgotas y las gotas grandes, pero en aerosoles donde no contengan aceite. En un ajuste íntimo facial, filtran hasta el 95% de las partículas del aire, incluidas esas gotas y gotitas. Cuando se ajusta y se pone correctamente, se produce una filtración mínima, incorrectamente, perdón, alrededor de los bordes. Es decir, no te funciona si no está adecuadamente puesta. Lo que el Instituto Nacional para la Seguridad, Salud Ocupacional en los Estados Unidos de Norteamérica indica claramente es que idealmente debe descartarse después de cada encuentro con el paciente y después de procedimientos en generaciones de aerosoles. También descartar cuando se dañe o se deforme, cuando ya no forme ese sello efectivo alrededor de tu cara, cuando se moje o se ensucie visiblemente. Es decir, sí tienen condiciones muy particulares de uso. Como regla de oro, si algún elemento de tu equipo de protección puede ser esterilizado o descontaminado,
el mismo fabricante te lo indicará si es posible. Hablamos de instructivos y de fabricantes con toda la seriedad del mundo, porque es obvio, también tenemos una gran cantidad de artículos que no son los ideales por por lo que todos ya sabemos, ¿de acuerdo? Perfecto. Quiero pedirle a todos los que están asistiéndonos, aquí al lado derecho abajo hay un corazoncito. Si pueden clicar en el corazoncito, le agradecemos, que eso hace que nuestra puntuación en Instagram suba. Y hay un avioncito aquí abajo. En ese avioncito ustedes van a ver todos sus amigos que están online. Si quieren, por favor, clicar en ese avioncito y llamar a sus amigos que están online para que asistan al doctor Mario García. Creo que será muy importante y aprenderán mucho en esta conferencia. Mario, me preguntan aquí sobre la máscara N95. Y si coloco una otra máscara de aquellas de TNT sobre la máscara N95, ¿ella tendrá una sobrevida mayor? Descarto la máscara sobrepuesta y preservo la N95. Esos son los datos que nos debemos compartir. Yo creo que si analizamos una, sus características, y la otra, estás hablando de la tricapa, entonces Sí. estás poniendo una segunda barrera. Sí. Y todavía te voy a pasar y te voy a compartir a todos los que me estén escuchando de una máscara convencional que creo que me engañaron y me dejé engañar porque no cubre requisitos ideales y me las vendieron muy caras. Como no tengo ahorita mucho que hacer, me puse con un sellador de plástico a hacer un pequeño molde. No la traigo si no se las hubiera enseñado. Un pequeño molde plástico termo sellado. Haz de cuenta, un duplicado de la máscara, pero en plástico. Y se lo pegué con un poquito de silicón. Amigo, yo creo que todo se vale. Es una barrera física el plástico, más el sello de tu máscara. No creo que nada sea exageración, excepto forrarte con papel todo tú. Ah, bueno, claro, sí, te vas a morir. Y todavía estamos usando aquellas pantallas, ¿no? Que Claro, evitan que las gotículas lleguen a la máscara. por supuesto. Ahora, recordemos algo muy importante. Hasta este momento, lo ideal sería limitar la consulta y cubrir todos los requisitos que estamos hablando. Y todo lo que hagas será en beneficio tuyo, de tu personal y de tus pacientes, de tu comunidad y de la humanidad. Así lo pienso. Perfecto. Tú hablaste ahora que querías comprar uniformes para cambiarte de ropa en la clínica. ¿El virus sobrevive a nuestra ropa y a nuestros zapatos? Yo creo que sí, por algún tiempo, ¿no? Entonces, es recomendable que nos cambiemos de ropa al llegar a la clínica, trabajemos con un uniforme y al salir nos cambiamos nuevamente de ropa para salir ya descontaminados. Eso nos da el sentido común y los datos que podemos tomar válidos son los siguientes. También tengo la referencia proporcionada por el doctor Silverio, que si está ahí le mando un fuerte abrazo. Creo que me está checando y al rato si dije algo más me va a corregir. Según el estudio en particular, y hay varios, por supuesto, inclusive hay acceso al público en la página de la OMS. El virus dura en plástico hasta 72 horas, en acero inoxidable 48 horas, en el cartón 24, en el cobre 4 horas, en los aerosoles, ya habíamos hablado, hasta 3 horas en el aire. No hay datos sobre la tela o las pieles hasta el momento que Silverio me hizo el favor de ayudarme a tomar datos. Sin embargo, si los dentistas utilizamos ropa exclusiva para la atención odontológica y un equipo de protección correcto, no deberíamos preocuparnos por nuestra ropa doméstica. O podríamos pensar lo siguiente: llegas con ropa de calle, te pones tu bata quirúrgica, pantalón, te pones tus batas, atiendes tu paciente, dejas todo eso, se meten a una bolsa para que si son desechables, adiós, y si son reutilizables, a lavar. Eso es lo que nos debería de dejar tranquilos. Entonces, creo que por más lindos que nos veamos, ahora que los pijamas son con avioncitos, estrellitas y todas carigoleadas,
esa ropa debe de quedarse en el consultorio, directo al bote de lavado. Exacto, exacto. Ese es un detalle muy importante que quería fixar, pues, que es importante que la ropa con que trabajemos se mantenga en la clínica. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué cuidado debemos tener ahora con el paciente? El paciente, cuando él entra a la clínica, él viene de la calle, viene bonito, lindo, bonito, maravilloso, y en la clínica, en las salas de espera, debemos retirar todas las revistas, debemos remover los tapetes que están en el suelo, los tapetes persas que tenemos de la clínica, los debemos remover. Yo tengo de un pueblo por aquí cercano que los hacen muy bonitos aquí en México. Yo no tengo persas. Bueno, mira, sin duda, la revista sin dudas, adiós revistas, ¿de acuerdo? Sí, Porque parece el sentido común y luego a veces las emergencias nos permiten entender lo siguiente. ¿Qué hacemos? Bueno, tratar de no hacerlo. Yo trato de no hacerlo. ¿Pero qué hacemos todos? Al pasar la hoja, mojamos el dedo con saliva y pasamos. ay, Santo Dios, o sea, sentido común. Revistas fuera revistas. Los tapetes podrían ser embebidos en solución que eviten la contaminación, como es el hipoclorito de sodio en dilución, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Yo les recuerdo algo a muchos que quizás apenas lo recuerdan. La pandemia H1N1, todo, absolutamente todo, era sanitizado con cloro. El cloro son segundos lo que el virus permanece activo, no está vivo. El virus no tiene vida, permanece activo y el cloro lo desintegra en cuestión de segundos, no más de un minuto. La Organización Mundial de la Salud habla de 1 a 2 mililitros de cloro, de la solución que usamos en México se llama Clorox, Cloralex, no sé qué otras marcas tengan ustedes, todos los que nos están sí, sí. observando, en 100 mililitros de agua. La manera más simple es una jeringa hipoérmica, agarras de 1 a 2 mililitros en una tacita medidora. Otro dato muy de receta de cocina, la taza cafetera convencional trae entre 220 y 230 mililitros, una taza de café. A esa taza le puedes poner ese 1 o 2 mililitros, perdón, los 2 mililitros y tienes una solución que te desinfecta superficies, pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Es virus, se inactiva en el hipoclorito de sodio en cuestión, ni siquiera puede llegar a un minuto. Perfecto, perfecto. Entonces ya sabemos cómo desinfectar nuestro consultorio. Vamos a tocar ese asunto de aquí a poquito. A una persona aquí, Betty, nos pregunta si podríamos pasarle por escrito después del tiempo de sobrevida. Por favor, que me mande un email. Yo le voy a mandar una figura muy ilustrativa que estoy publicando un artículo y se lo mando. Por favor, que nos escriba a Sandra y con su email y se lo envío después y ahí nunca más se le va a olvidar. Cuando el paciente entra en la clínica, entonces suponemos que los zapatos pasan en un tapete con cloro, ¿no? Y él entra con su ropa. ¿Es suficiente desinfectar para ponerle alcohol en la mano o hacer como yo hago en la clínica, que le pongo unos guantes que son de plástico muy finito para que él no toque nada y así no me preocupo en qué él va a tocar? ¿Qué tú crees? ¿Sería eso recomendable? Yo creo que, te vuelvo a insistir, lo único que no podríamos permitir en este momento es pasar por alto las situaciones indispensables. Y todo lo que hagas por delante podría estar bien. Ya sé cuál guante usas, el desechable que se usa Sí, para ponerse sobre el guante quirúrgico. exacto. Para cosas. Adelante, adelante. Con nuestras medidas de protección. Vamos pensando, el paciente viene de la calle, no sabemos si estornudó justo antes de entrar contigo, aunque lo haya hecho, ya sabes, en la forma correcta, etc. Bueno, ahí podría estar el virus, pero tú ya hiciste todo un protocolo de entrevista telefónica y podrías inclusive, en el momento en el que llega, hey, todos tenemos un termómetro. Si el paciente no lo entiende, cuánto lo siento por él, pero antes de entrar, podríamos registrar si tiene fiebre, la temperatura elevada. Bueno, pero ya pasó contigo y a lo mejor viene contaminado por donde haya venido, lo que tú gustes y mandes.
Pues sí, pero tú y tu personal son los que están protegidos. Entonces, creo que por ahí es donde vamos a tener que atender a los pacientes y pensar básicamente, si yo me protejo, te protejo a ti, te protejo al paciente, protejo a mi familia, etc. Perfecto, entonces entre más nos protegemos, y es un detalle tan bobo, pues un guante que cuesta tan barato, que creo que entonces sí lo podemos utilizar como norma, ¿no? Para no Pues preocuparnos tonto dónde pone la mano, eso me parece. así. Sí, yo creo que sí. Oye, y el enjuague bucal que tanto se está hablando ahora, cuando el paciente llega al consultorio, se sienta, lo primero que hacemos es darle un enjuagatorio bucal con peróxido de hidrógeno. ¿Eso evita la adhesión del virus en la boca o es simplemente un paliativo? ¿Por cuánto tiempo eso nos protegería? O si nos protege esta idea de darle los bushes con peróxido de hidrógeno. Mira, Moacir, hay reportes en la literatura que ya han probado precisamente la efectividad de los enjuagues más comunes que nosotros tenemos en la práctica odontológica. Estamos hablando de clorexidina, que todo el mundo la conocemos, estamos hablando de hipoclorito de sodio, estamos hablando de peróxido de hidrógeno, estamos hablando de iodopovidona, estamos hablando de muchas cosas. En mi particular manera de apoyar los datos que te estoy diciendo, el hipoclorito de sodio en la solución de la cual estuvimos platicando, perdón, la solución que vimos para desinfección. Hay una desinfección, una solución al 0.25%, que viene siendo el equivalente, más o menos, a una cucharadita de té de cloro en 125 mililitros de agua es un excelente enjuague bucal. Iodopovidona también tiene efectos sobre virus. Peróxido de hidrógeno al 1%. También está reportado alguna efectividad. Pero ¿por cuánto tiempo? No hay reportes. Y créemelo, en esa área me considero que tengo mucho tiempo estudiando los enjuagues bucales, particularmente el hipoclorito de sodio, y aplicándolo. Una vez más, déjame ser pero muy molesto con esto, hasta molesto. Todo lo que hagamos extra con una base es válido. No te puedo contestar cuánto podría durar la desinfección con un enjuague bucal. Pero la carga bacteriana que traiga después de un enjuague con 30 segundos, 40 segundos, un minuto, por supuesto que va a reducir, por lo menos en ese momento. ¿Cuánto va a durar? Bueno, pues el paciente va a estar respirando en cuanto se termine de enjuagar. Pero por favor, sigamos pensando muy positivos como tu propuesta, muy Claro, positivos. Es yo decir, pienso. haz todo lo que puedas. Perfecto. ¿De acuerdo? Yo creo que sí, eso vale, claro que sí. Oye, y estábamos hablando de algo muy importante, esa entrevista previa, esa anamnesis previa vía teléfono. ¿Verdad que es importante llamar al paciente antes? Inclusive, como tú dijiste, pedirle que mida la temperatura y confirmar su temperatura. ¿Qué otras preguntas tú crees que son importantes cuando el paciente nos llama? Creo que sería hasta importante mandárselas por WhatsApp, que él las responda y cuando llegue a la clínica conferir, sí, entonces todas sus respuestas y tomarle nuevamente la temperatura. ¿Qué preguntas tú crees que sean importantes? Con toda la información acumulada que hemos visto, escuchado, etcétera, te puedo decir que la fiebre está reportada como el signo más significativo en la sospecha. ¿De acuerdo? Y la confirmación del COVID-19, de la enfermedad. El cuestionario preciso que establece a las entidades profesionales debería incluir por lo mínimo las siguientes preguntas. ¿Viajes al extranjero reciente? Creo que esa ya queda muy limitada, ya no hay muchas personas que viajen. Y debe de incluir también a dónde fue el lugar de residencia, el domicilio del paciente, porque recordemos que hay áreas dentro de las mismas zonas metropolitanas en los estados, municipios, con mayor frecuencia que otra, y estar al tanto de qué reportan las autoridades sobre esos focos más importantes. La presencia de tos, el dolor en el cuerpo, contacto con algún otro paciente que haya tenido estos signos. Y todo esto en ese cuestionario tan simple, pero quizás la fiebre
los viajes, la presencia de signos de tos, dolor de cuerpo, y si tiene algún pariente, amigo, lo que sea, que haya estado y que sepa que está enfermo. Mínimo. Perfecto, entonces esas preguntas sí son muy importantes que se las hagamos a nuestros pacientes antes de que lleguen a la clínica, ¿no? Así es. Porque cuando él llega, la reconfirmamos para que él entre a la clínica ya entonces con todas esas preguntas y tomarle la temperatura cuando él entra nuevamente, ¿verdad? Así es. Oye, una de las preguntas aquí más importantes, inclusive, oye, Juan José Ulloa nos pide que le permitamos que él entre a la entrevista. De aquí a un poco podemos pensar en eso, ¿no? Sí, lo vamos a pensar, Juan José. Oye, una de las cosas más importantes que todo el mundo está preguntando hoy, ¿cómo desinfectar el gabinete dental? El uso de ozono, ácido hipocloroso, amonio cuaternario del 1% está siendo indicado para la desinfección de las clínicas. Ellos son efectivos. ¿Cuál de ellos es más efectivo? Y de ahí, ¿cómo lo debemos usar? Es una pregunta que todo el mundo quiere saber. Yo tengo datos muy precisos que me pasó el doctor Silverio y se han evaluado muchas cosas, por ejemplo, rayos ultravioletas, calor a 56 grados centígrados por 30 minutos. También el virus es susceptible a muchos ingredientes activos, principalmente hipoclorito de sodio. Eso sería en donde yo más me apoyaría. El alcohol etílico, por supuesto, estaría al mismo nivel. Yodo, povidona al 1% podría ser una excelente opción porque es un excelente antiviral de superficie, de descontaminación, tanto de heridas como de superficies. Estamos hablando de otros más, el cloruro de benzalconio, el jabón, el peróxido de hidrógeno, pero un dato de nuevo, como una plática para nuestros colegas, los jabones tienen un modo de acción particular, disuelven grasa. Y los virus, muchos de ellos tienen una capa lipídica en su membrana que tomaron cuando salieron de la célula. Por eso el jabón es tan efectivo. Por eso los detergentes son tan efectivos en la descontaminación, en la desinfección de manos y superficies. Ya es cuestión del protocolo que cada uno de nosotros quiera seguir. En mi consultorio, en mi oficina, el cloro es mandatorio en superficies, pisos, ropa, independientemente de lo que ya significa instrumental, que eso es esterilización. ¿De acuerdo? Sí, es que todo el mundo está pensando en comprar ese aparatito de ozono que suelta esa nube, lo ven bonito, usando con la luz ultravioleta, se ve más bonito. Por eso que todo el mundo pregunta, porque la industria es así, las industrias nos están vendiendo aparatos fantásticos que nos llaman la atención porque son muy bonitos, tienen esa luz de color violeta. Oye, son lindos, mas verdad la pregunta era esa. No es solo que sean bonitos, que funcionen. El ozono, después de que platicamos, yo me puse a leer acerca del ozono. Ok, hay algunos artículos en donde se menciona una cierta capacidad para destruir virus. La realidad es que si buscas ozono, oficina dental, en los métodos de búsqueda científica, no vas a encontrar prácticamente nada. Mejor dejémoslo pendiente y vámonos a la que sigue. Perfecto, entonces mis amigos que me han preguntado eso tienen la experiencia del doctor Mario, ya está esclarecido el asunto. Mira, nos sugieren siempre que el consultorio tiene que ser sumamente ventilado y los consultorios que no tienen ventilación natural y que solo utilizan aire acondicionado, un sistema de ventilación, ¿es normal? ¿Podemos continuar usando el aire acondicionado? La recomendación sería no utilizar aires acondicionados. La ventilación natural sería ideal. Si no hay... en los operatorios, en particular en los cuartos operatorios, lo que funciona en los cuartos de hospitales es la presión negativa, es decir, la extracción. Ahí es en donde, pues amigos, vamos a tener todos que ubicar nuestras necesidades y algo bien importante, nuestras posibilidades. Entonces, lo que es indicado siempre es la ventilación natural. Cuando no hay aire, si usamos solo aire acondicionado, pues presión negativa es una cosa muy cara.
¿no? Carísima. Eh, A lo bueno, mejor, pero un comentario, a lo mejor adaptar esos ventiladores que hemos visto en las fábricas, en donde están girando constantemente, pero en vez de meter aire, están haciendo precisamente la presión negativa. Y probablemente esos todavía no se pongan tan caros. Amigo, fantástico. sentido común es el que se nos debe de despertar basados en toda esta evidencia que estamos platicando. Perfecto. Adelante, por favor. Mi amigo Mario, ¿ya existe algún protocolo de bioseguridad aprobado y publicado para ser utilizado por los odontólogos, los pacientes y para la dispensación de clínica? ¿Ya existe algo publicado con todas estas? ¿Has visto algo por ahí? Parece que Demasiado. demasiados más. No demasiado. De nuevo, cometí el error de decir demasiado. Es suficiente para poderte tomar esos artículos, tomar esa información y aplicarla a tu propia clínica. Sí los hay. Instituciones profesionales, American Academy of Periodontology, ADA, Asociación Dental Americana, European Federation of Periodontology, etcétera, etcétera. La misma OMS, etcétera. Hospitales en particular, etcétera. Vamos a encontrar suficiente información para aplicarla a nuestras consultas. Vamos a cambiar un poquito para dar un tiempo para que se sedimenten estas ideas todas que hemos hablado sobre prevención del coronavirus y eso nos lleva realmente a una atención bien grande. Vamos a dar un tiempecito en estas preguntas. Y yo sé que tú eres un profesor hace muchísimos años, tienes una experiencia enorme como profesor en la universidad. Y en esta época de pandemia, tú sabes que todo ha cambiado a nivel de enseño, a nivel de las universidades. Y la educación a distancia está creciendo enormemente en todos los países. Las universidades ahí están preparadas para esto y lo que es más importante, los profesores se han adaptado rápidamente a esta modalidad o todavía existen algunas resistencias. Sin duda alguna, la educación a distancia será un modelo a seguir. Ha sido muy utilizado en estas últimas semanas, par de meses de confinamiento. Y va a seguir siendo utilizado hasta que esto esté control, la pandemia esté controlada. Recordemos que en muchos lugares en el mundo va a haber una segunda oleada, una reinfección, una segunda reinfección, una segunda oleada está pronosticada y es un aviso. En menor intensidad, con menores pacientes, pero es la historia natural de las infecciones virales y de otras infecciones también. Entonces, sí vamos a tener que echar mano de esta herramienta. Regresar al modelo presencial y de aula, pues mi universidad, la Universidad Autónoma de Guadalajara, están trabajando fuertemente para adaptar lo que teníamos a lo que debemos de tener a partir de ya. Y como profesores, o nos adaptamos o nos adaptamos. O nos podemos adaptar o nos adaptamos. Afortunadamente, creo que en todas las universidades la capacitación en mi universidad está de altísimo nivel, de alto nivel, las plataformas digitales, la compra de licencias para poder utilizar los sistemas de educación a distancia. Yo estoy muy orgulloso de mi universidad por lo que están haciendo y por lo que van a hacer. Es un punto crítico. Es fantástico, la educación a distancia realmente ha venido para quedarse y ese es un tema que a mí siempre me ha fascinado. Pero yo te comenté, no sé si te comenté, que el primer artículo que yo escribí sobre educación a distancia lo hice en 1999. Después No digan fechas, por favor. No, eso solo así, mira, en 2007 yo tuve también un programa de entrevistas que lo hacíamos vía satélite porque no teníamos banda suficiente con fibra óptica. Entonces, imagínate, es un tema que siempre me ha gustado y yo creo que sí, pues las universidades ahora. Y uno de los mayores problemas que teníamos en ese entonces era entrenar a los profesores, porque la verdad cambia todo nuestro sistema de enseñanza y cambia toda la manera como le pasamos del material a los estudiantes. Y tú lo sabes muy bien, sabes que preparar las clases a distancias a veces es más difícil que hacerlas presenciales, ¿verdad? Por supuesto, Moacir, sin ánimo de presunción, solo de compartir. Yo ayer estuve 7 horas sentado en la computadora, terminé un grado más de locura de la que ya tengo. Eso es. Mira, y cuando hablamos de las universidades y de los dentistas, nosotros sabemos que los congresos presenciales
Eso es lo más lindo que tenemos durante un año, pues planear y viajar y encontrarnos todos en un congreso presencial. ¿Tú crees que esos congresos presenciales irán a disminuir ahora y nos iremos para virtual? Porque quiero hacer noticia aquí, pues que el congreso, el Great New York Dental Meeting, que es el mayor congreso de Estados Unidos, permanece. Ellos son muy corajosos, pues han tenido una visión de liderazgo y mantienen su congreso del 27 de noviembre a 2 de diciembre. Y si Dios quiere, nos espero a verlos y espero que nos encontremos todos si esta pandemia nos los permite. Ahora sí, te doy la palabra. Bueno, aquí lo importante es entender lo siguiente. Vamos a regresar a la normalidad, pero una normalidad diferente. Yo creo que es el punto preciso para decir lo siguiente. Hemos de esperar, la parte que debemos de esperar como humanidad es la vacuna. Eso es lo que debemos de esperar. Una vacuna totalmente efectiva que pueda tener el control de esta infección y sus variantes que vienen. Las vacunas le han dado a la humanidad lo que no sabes. Las vacunas probablemente nos tengan a todos, a los que estamos aquí presentes, a todos nos tengan platicando. Sin vacunas probablemente no existiríamos ya como raza humana. Entonces, por supuesto, vamos a regresar a la normalidad, pero va a haber nuevos modelos en nuestra profesión, en la educación, en la práctica clínica y todo acorde a la experiencia que nos deja esta pandemia. Es el momento de recapitular y tener un cambio de actitud en todas las actividades humanas, en todas. Mario, tú como profesor universitario, te voy a hacer esta pregunta, trabajas en una universidad y eso es un tema muy importante. ¿Qué medidas están siendo tomadas por las universidades para permitir el atendimiento de los pacientes por los alumnos en las clínicas universitarias? Te cuento que quizás tanto en las universidades, primero, la readaptación de los espacios físicos, eso tiene que ser lo primero. La readaptación de los protocolos que ya se seguían a una mayor control de infecciones, sin duda alguna. Entonces, sí vamos a regresar, sí vamos a tener pacientes, sí va a haber educación a distancia, pero con esta nueva manera de entender y probablemente con un enfoque en el cual tengamos que regresar a lo esencial y a lo básico. Es decir, nos da miedo y debe de darnos miedo y debemos de estar preparados porque el daño más grave que nos va a hacer esta pandemia es la severa recesión económica en el mundo que se viene. Debemos regresar a la atención primaria, debemos regresar a la prevención, debemos regresar a lo básico y elemental. Creo que ese será el principal camino. Pues Mario, tú dijiste ahora un punto muy importante, que es la acción que ha tenido esta pandemia sobre las entradas económicas de los cirujanos dentistas, de los médicos, o sea, todos los profesionales liberales. ¿Cómo está esta situación en México en relación a los pequeños y medios empresarios? ¿Existe ayuda del gobierno? La verdad es que yo solo te puedo responder como profesional de la salud oral e independiente. La universidad, todos los que están escuchándonos, todos lo sabemos, la universidad es más un gusto que otra cosa. Pero nosotros como profesionales de la salud no hemos recibido ningún apoyo. Hasta ahí lo dejamos. Es feliz, por ejemplo, los que viven en Estados Unidos, que el gobierno americano les ha dado entre 75,000 y 100,000 dólares para que apliquen en sus consultorios. De aquí a un año, si prueban que han utilizado ese dinero para sustentar su clínica, no habrá que regresárselos. Aquí en Brasil, además de la crisis económica que tenemos, el presidente ha creado una crisis política y tenemos una crisis de salud. O sea que estamos multiplicando la crisis por 3 o 4 veces. Está terrible la situación aquí en Brasil. En la parte económica, pues estamos sin trabajar ya hace más de 60 días y eso pesa para todos los bolsillos, no solo para nosotros, sino también para la clase menos favorecida. Y por eso fue que hace varias veces he dicho aquí que nos corresponde a todos nosotros que tenemos éxito en la vida, que hemos tenido
gracias a Dios, oportunidad de estar en esta situación más favorable, donar, hacer algunos donativos a los menos favorecidos. Llegó el momento de que nuestra consulta tenga asistencia social. Estoy completamente de acuerdo contigo. Adelante. Muy bien. Mario, ha sido una conversación así interesantísima. Tú ves que ya se ha pasado el tiempo, ya hacen casi 57 minutos. Te doy aquí la oportunidad de que des tus palabras finales, por favor. Esta sí está totalmente preparada. La capacidad de adaptación de la humanidad está evidenciada en el propio desarrollo que tenemos. Si tú volteas a ver los avances, alcances que tiene la ciencia y el conocimiento del universo por el ser humano, es impactante. Yo confío que esta crisis, que nos incluye a todos como especie humana, con todas las actividades presentes y futuros, sea para cada uno de nosotros, los profesionales de la salud y como personas, un punto de inflexión y al mismo tiempo un punto de partida hacia una odontología humanista, centrada en el paciente y dejar de vender medicina, odontología. Les agradezco enorme a todos los que están con nosotros. Les mando un abrazo fraterno. Si alguien quiere algún dato en particular, Moacir tiene la manera de tener mi correo electrónico. Puedes compartirlo con quien gustes y mandes. Un fuerte abrazo fraterno a todos los que nos escucharon. Moacir, te agradezco enorme. Silverio, ¿estás ahí? Sí. Esta entrevista no hubiera podido ser tan precisa si no fuera por tu revisión y los datos. Juan José, te agradezco enorme el contacto que hiciste con Moacir. Hermanos, ahora más que nunca bien juntos. Bueno, pues muchas gracias, doctor Silverio, por su participación. Yo sé que él contribuyó enormemente contigo para preparar las respuestas que tal vez irían a ser las preguntas que hubiéramos hecho. Gracias a todos los que han participado. Decir que en estos momentos de crisis debemos pensar eminentemente positivo, alejarnos de las personas que piensan negativamente para que podamos crecer. No escuchar noticias todo el día, esto afecta mentalmente a nuestro cerebro y nos induce a caer en depresión. Reírnos cuando nos levantamos. Cuando te levantas, en vez de prender la televisión, encender la televisión y escuchar noticias negativas, toma un pequeño tiempo para ti, ríete, carga tu cerebro de endorfinas y tu cerebro se hace feliz. Son algunas recomendaciones para que consigas sobrevivir cada vez más fácil a esta crisis. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos la próxima semana, el día miércoles y el día viernes, donde tendremos otras entrevistas también muy interesantes. Gracias a ti, Mario, gracias al doctor Juan José Ochoa por indicarte, gracias a Silverio, gracias a todos los que nos están escuchando. Un gran abrazo a todos, los esperamos. Esta experiencia de hoy ha sido fantástica, te lo agradezco mucho. Un gran abrazo a todos. Hasta luego. Chao, Mario.